El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Un viaje por la historia para explorar los juegos, lugares y emocionantes momentos que marcaron nuestra infancia. Juntos de la mano por los rincones nostálgicos, tertuliemos los pasatiempos que hacían latir los corazones de antaño. Sumerjámonos en las leyendas urbanas y cuentos tradicionales que alimentaron la imaginación de generaciones pasadas. Amigos oyentes de la Cuarta Estación, donde todas las historias cuentan, estamos una vez más convocando a los oyentes para que hablar y que puedan también intervenir para comentarnos el tipo de lecturas o las lecturas y cómo se distribuye ese haber y ese saber de conocer los libros, de vivir los libros. Y hoy precisamente en la sección que llama La Ventana del Vecino tenemos la presencia de dos personas especiales. Está Miguel Ángel, que es estudiante del colegio La Cristóbal Toro y con el que vamos a conversar un poco, y Valeria, que es la directora de la biblioteca del colegio, y con ellos vamos a conversar un poco. Estamos en el ambiente propicio, estamos rodeados de libros por toda parte, veo filosofía, veo diccionarios, veo novelas, hay una cosa muy rica, las bibliotecas son algo maravilloso. Y obviamente tenemos aquí la presencia de una chica también que trabaja en la Cuarta Estación, y Andrés Manrique, que es el operador de audio. Bienvenidos. Muchas gracias. El cerro. Sí. La ventana del vecino. Bueno, vamos a conversar un poco y vamos a empezar con Miguel Ángel, que es el estudiante, que además pues está vinculado a la institución en este momento, en el grado 11. ¿Cómo ves los libros y qué provecho has sacado de ellos? Bueno, los libros son algo muy importante porque pues en los libros se pueden encontrar mundos muy abiertos, o sea, mundos muy grandes. Entonces hay libros de diferentes cosas, libros de historia, libros de filosofía, libros que incluso tratan temas como que podrían llegar a ver en el futuro, o incluso los libros pues de como ficción. Ciencia ficción. Sí. Exactamente, entonces no, los libros son una parte muy importante de la historia de la humanidad que yo digo, por mucho que llegue la tecnología, los libros nunca tendrán como ese reemplazo, porque son como una gran parte de lo que somos nosotros. Y yo he podido disfrutar mucho los libros, he leído bastantes libros, aunque mi hábito de lectura más que todo, me gusta leer mucho, pero en general no solamente de los libros, sino como de todo lo que uno pueda disfrutar leyendo, de cualquier trabajo, un documento, lo que sea, porque los hábitos de lectura pues me parecen a mí como que muy importantes o muy entretenidos también. Claro. ¿Y cuál es el género preferido tuyo? Pues a mí me gusta mucho lo que es la ficción o la metaficción. Interesante, Ray Bradbury, Asimov y estos grandes personajes, Julio Verne, en fin, sí. Bueno, ahora pasemos aquí al lado de esta mujer tan encantadora. ¿Y cómo llegaste a trabajar en biblioteca siendo de trabajadora social? ¿Cómo fue ese encuentro con los libros, digámoslo así? Bueno, muchas gracias por el espacio. Claro. Yo inicié con la lectura o tuve mayor acercamiento cuando estaba en grado 9º, 10º, 11, ¿cierto? Que las docentes nos ponían a leer mucho, ¿cierto? En el salón nos ponían a hacer ensayos por esa parte. Ya cuando inicié la universidad tuve un curso que se llamaba COE y era comprensión de lectura, escritura, oralidad, ¿cierto? Como una introducción. Y también leímos muchos y nada, cuando llegué a la biblioteca pues es un reto muy grande porque uno es un dinamizador, digamos así. Sí. Y como ese vínculo de los estudiantes a la biblioteca, entonces es un reto muy grande. Me ha ido muy bien, me gusta mucho trabajar
los cuentos ilustrados. Siento que es lo que más me gusta y me enfoco mucho en intencionarlo a un valor, ¿cierto? El amor, el respeto, la autoestima, siempre intento como una ética, digámoslo así. Como enfocarlo en eso. Ve, hay algo que me llama mucho la atención, la biblioteca de la Cristóbal Toro, porque la Cristóbal Toro tiene varias sucursales, tiene la Epifanio Mejía y creo que también la Fran. ¿La biblioteca va allá? Tiene sus propias bibliotecas. Ah, qué bien, sí. Tiene mi compañera Paula, trabaja por sede. Ella tiene las 2 sedes y por día se distribuye. Bueno, y existe entre las dinámicas de la biblioteca, pues no solamente que sea como un reservorio de libros, que son muy importantes, existen algunos proyectos como talleres de literatura, encuentros con estudiantes, algo así. Bueno, en las 2 sedes nos distribuimos por grupos, es decir, cada semana yo trabajo con 2, 3 grupos diferentes. Entonces, yo en especial estoy articulada con una docente, es decir, cada semana hacemos, por decir, miércoles plan lector, una manualidad y el viernes hacemos cineforo. ¡Qué maravilla! Entonces, de esa manera. Y ya con los coordinadores uno va organizando los grupos que tengan pues como ese espacio en la biblioteca. También tenemos una articulación con Confama. Ah, claro, viene este muchacho Carlos Gil. No, viene la compañera Joana. Ah, Joana, sí. Sí, y ella viene los días martes, hacemos plan lector, pasamos por cada salón trabajando una actividad que se llama 5 minutos de historia, con la intención de motivar a los estudiantes a que se acerquen a la biblioteca y la promoción de lectura. Y ella trabaja, yo la acompaño con 2 grupos ese mismo día. Entonces hacemos el recorrido y trabajamos con los grupos. Hay otra pregunta, pues las pueden contestar ambos, uno primero y otro después. Pero digámoslo, hay una pregunta que me parece interesante. Lo que llaman ingeniería artificial, lo que llaman esta parte de inteligencias virtuales que se están propagando de una manera muy fuerte, y tú que quieres estudiar esa parte, ¿esto riñe con los libros? ¿Qué piensas tú? Bueno, pues yo pienso que aunque esta herramienta es una herramienta muy poderosa, pues que se puede utilizar tanto para bien como pues claro, personas pueden desarrollarla para cosas no tan buenas, pues yo pienso que más que todo es como una herramienta. Muchas personas creen que la inteligencia artificial es algo que es que no la uses porque no vas a aprender de ella. O sea, todo lo está haciendo la inteligencia artificial. Por ejemplo, los conocidos chatbots, claro, que son normalmente los que tú le preguntas y ellos te responden sobre cualquier asunto. Yo pienso que sí se puede utilizar para que ellos resuelvan muchas cosas, pero también se puede utilizar como una herramienta de aprendizaje junto con los libros. Entonces, tú puedes leer de un libro y algo que no te quede muy claro, por ejemplo, preguntárselo a uno de estos chatbots. Entonces yo pienso más que todo que es como una herramienta, algo que tú puedes utilizar también como un método de aprendizaje sin la necesidad de estar buscando ese aprendizaje directo. Como estábamos hablando ahorita, era muy difícil pues buscar la información antes, pero ahora pues con estas inteligencias artificiales pues podemos llegar a esta información mucho más fácil y procesarla y utilizarla también para estudiar. Me hiciste acordar perfectamente de un gran escritor, Humberto Eco, que trabajó mucho la parte de la semiótica, y decía algo así: cuando se inventó la imprenta, muchos decían, no, se va a perder la sabiduría, porque el sabio habla y es la oralidad, y de los libros ya se va a perder la capacidad de conversar como se hacía antes. Y se ha demostrado lo contrario. Si los libros nos han enseñado muchas cosas, yo creo que si lo tomamos como una herramienta es válido, claro. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, me gusta mucho esta pregunta porque justo con Miguel, yo creo que el año pasado se nos dio ese tema de conversación de la inteligencia artificial. Ajá. Y en ese momento yo no estaba muy de acuerdo. Estaba más bien tenía como una barrera, incluso fui una de las que le comenté a Miguel que me parecía que la inteligencia artificial le quitaba a uno la posibilidad de pensar, ¿cierto? No generalizarlo, pero en la manera en que la utilizamos, ¿cierto? O que se puede utilizar.
Claro. Entonces yo tenía pues como ese pensamiento o esa barrera en la inteligencia artificial. Este año me ha ayudado mucho, ¿cierto? No tanto en escribir puntualmente, sino en las ideas. Porque, por ejemplo, yo leo muchos artículos que tienen que ver con el tema de mi Google, estudio. por ejemplo, sí. Entonces, esos artículos que yo leo para mi universidad, para mis trabajos, me sirve comprenderlos mucho con la inteligencia artificial. No quiere decir que yo todo me guío de ahí, pero hay unas palabras que me pueden ayudar o a conectar, ¿cierto? Una manera de entenderlo. A ver, ustedes son muy jóvenes, de verdad ambos son muy jóvenes, pero yo recuerdo en muchas casas los papás lo primero que compraban era una enciclopedia, que supuestamente parecía como un Google en papel. Y todo uno iba a la página de X o Y y encontraba la palabra que estaba buscando y te daba un dato. Y eso me parece lo mismo que los diccionarios. Ya casi no se usan los diccionarios, pero los diccionarios te dan cómo se construye la palabra, cuál es la ortografía correcta y te da una definición de la palabra. Eso me parece muy práctico y una buena herramienta. Eso ya lo tienen ahora los medios virtuales, obviamente, pero todavía hay unas casas que tienen enciclopedias. Yo conozco algunas. Sí, personalmente, por ejemplo, a mi papá le encanta lo que son lo físico, le encanta lo físico. Entonces, él, aunque sepa manejar lo virtual o tenga, digamos, como el método virtual, a él le encanta también como interactuar con el medio físico. Y es que yo pienso que también hay como una magia en el papel, como algo que nos impulsa como que no, compremos el libro. O sea, si una persona, yo he visto la mayoría, por ejemplo, de mis compañeros o las personas que yo conozco que les gusta leer, normalmente son, bueno, sí, yo lo puedo leer por el celular o lo puedo leer por el computador o por cualquier medio tecnológico, pero les entusiasma mucho el poder comprarse el libro en físico, porque eso les da como algo, o sea, entusiasmo. Es como... Claro, en estos días cumplió, no sé, un aniversario de nacimiento de uno de los grandes escritores de la ciencia ficción norteamericano, Ray Bradbury, que escribe crónicas marcianas y toda cosa. Él tiene un libro que tiene que ver con este asunto que estamos hablando. Se llama Fahrenheit. Fahrenheit es el grado de calor con que se queman los libros. Y eso es una distopía, no es una utopía y no es distopía. Entonces hay un montón de bomberos quemando libros. Los bomberos no apagaban incendios, no provocaban incendios para quemar libros. Y la réplica en ese libro es que hay una cantidad de gente en un bosque que sabe de memoria a Platón, otro se sabe a Sócrates, otro se sabe a Nietzsche, otro se sabe a Quijote, etc. Se van reuniendo y en ese bosque hay como una biblioteca viviente. Y hay una niña, protagonista de la novela, que es la que cuida los libros en secreto, para que no se pierdan del todo. Es una cosa muy linda, pues, porque además es una metáfora del conocimiento que la gente, pues el libro guarda una cantidad de posibilidades muy grandes. Bueno, volviendo al tema y con una pregunta también que tiene que ser muy puntual. En la última fiesta del libro que se hizo en el Jardín Botánico, los libros más vendidos fueron los libros de manga, los libros de cultura, como decir, la cultura ñoña, lo friki y todas cosas. Y muchos pelados hoy en día son fascinados con ese tipo de libros. ¿Tú qué piensas de eso? Siendo un tipo joven que, pues, y además que está pensando en estudiar sistemas. Sí, bueno, personalmente no estoy tan familiarizado en cuanto a la lectura con lo que son los mangas, pero sí los conozco, sí. Más o menos. Pienso que, digamos, que puede ser otro género literario porque interactúa mucho con lo que es tanto la lectura como lo visual. O sea, combina mucho esas dos cosas. Entonces puede ser, digamos, que para los jóvenes de ahora de pronto un poco más entretenido porque buscan mucho lo que es siempre ver como lo que está pasando y relacionarlo con la lectura. Entonces pienso que también puede ser un buen método para una persona que de pronto le parezca aburrida la lectura, recurrir a este tipo de libros o como una manera de iniciación. Claro que sí, porque pues entonces no estaría solamente viendo la letra y pareciéndole aburrido, sino también viendo ciertos dibujos que hacen también artistas. Entonces es como otra manera de ver la lectura. Bueno, tampoco soy tan familiarizada, pero personalmente a mí me encanta todo lo que es ilustrado.
todo lo que es visual a mí me fascina. Me fascinaba el álgebra de Walter porque tenía dibujitos arriba. Sí. Y bueno, y uno de los préstamos o material bibliográfico que más circula acá en la biblioteca son, por ejemplo, las novelas gráficas, ¿cierto? Lo que son los cómics. Eso rota mucho acá en la biblioteca. Qué chévere. Eso es muy importante saber qué es lo que más se consulta, claro. Muy importante. Bueno, hagamos una pequeña pausa y continuamos enseguida. El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Historia, memoria y patrimonio de Aranjuez, Comuna 4. Vidas en la vía. Mi nombre es Daniela y bueno, respecto a los recuerdos que tengo de la biblioteca de mi colegio, es que era un espacio muy grande, muy agradable, realmente era poco concurrido, por lo que brindaba pues un entorno de mucha tranquilidad y silencio, un espacio muy apropiado para estudiar. Recuerdo que era el espacio donde pasaba muchas horas cuando tenía que hacer tareas o investigar, en esa época donde no teníamos tanto acceso a internet, entonces era la biblioteca el lugar a donde íbamos a buscar esa información que necesitábamos. La sección de literatura que había me gustaba muchísimo. Hubo un momento en que me la devoré completa, ya no quedaban más libros de literatura ni infantil ni juvenil que no me hubiera leído. Era un espacio de juego, de esparcimiento, de tranquilidad en medio del caos del colegio, de las horas de descanso. Era un espacio muy bonito, muy bonito. Siempre me gustó ayudar, pero en particular porque en esa biblioteca fue donde hice la alfabetización. Bueno, yo en la biblioteca de mi colegio recuerdo que era pequeña, no tenía muchos libros, pero sí tenía pues varios juegos de mesa, tenía un tablero, había para ver películas. Hola, ¿cómo están oyentes de la Cuarta Estación y Opción Creativa? Mi nombre es Jason Hinao, líder de la comuna. Del sector cultural. Tuve la fortuna de hacer parte de los procesos de bibliotecas de la institución Francisco Miranda. Allí teníamos procesos de lectura y escritura y era como una especie de pequeño saloncito porque no era una gran biblioteca, un saloncito. Esa fue la primera biblioteca escolar. Pero eso no impidió de que nos relacionáramos desde el Colegio La Miranda y por ser vecinos como Moravia del Jardín Botánico, de la vieja biblioteca del Jardín Botánico, que fue un lugar mágico y que formó mucho mi interés por los libros y también por el arte y la cultura, porque allí pude disfrutar de matinales infantiles, de la película Historia sin fin. Entonces era una mezcla entre libros y cine. Hola, saludos. Mi nombre es Johanna Palacios Ruiz. Yo estudié en el Colegio Agustiniano, cerca del Parque de Aranjuez, y el recuerdo que tengo de la biblioteca del colegio es que era un lugar cálido, tranquilo, pero sobre todo un lugar seguro. El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Saludos para todos, mi nombre es Caterina Giraldo, yo soy la docente de lengua castellana de la institución educativa Monseñor Francisco Cristóbal Toro. Generalmente trato de integrar las estrategias de lectura con los contenidos de la clase. Por lo general dialogamos mucho en clase, hablamos de lo que se está leyendo, de lo que nos presenta también el currículo de los contenidos del aula, entonces hacemos diferentes tipos de lectura para identificar la función comunicativa, como el ensayo con el texto argumentativo, la noticia con el texto expositivo, textos descriptivos, obviamente la narrativa, hacemos lectura en pareja, lectura individual, lectura grupal en voz alta, también incentivándolos mucho a respetar el momento de lectura que tenemos cada 8 días, el cual lleva a cabo la bibliotecaria del colegio. Pues en esta época en la que estamos de virtualidad, de redes sociales, los mayores distractores son esos, el celular, el computador, la inmediatez de todos los estudiantes, todo lo quieren la información en forma inmediata, ¿cierto? Eso serían un distractor grande. Y opositores, a veces la falta de interés, pero entonces hay que saber llegar a ellos, que no solo hay que leer literatura, sino cualquier otro texto que les interese. En este momento hay mucha autoformación, ¿cierto? Ellos mismos quieren aprender, entonces
Es como eso. A partir del ejemplo, crear un buen hábito de lectura en una familia que se lee, que leen juntos, si la madre lee, el padre, se buscan intereses en común, ¿cierto? Pero la mejor estrategia sería esa: leer en familia, incentivar la lectura, sacar un tiempo diario para leer, o si no se puede diario, varias veces a la semana, leer en conjunto y buscar los intereses que tienen en común. Bueno, acabamos de escuchar las voces de algunas personas y ahí sobre todo la profesora Catarina, que es la profesora de literatura de la Cristóbal Toro. Y es muy importante las opiniones diversas para enriquecer mucho más el programa. Continuamos luego con ustedes dos. Estamos comiendo cosas muy ricas, por cierto, me encanta. Y hay algo que me llama mucho la atención. La Cristóbal Toro es de las instituciones más antiguas de Aranjuez. Este programa se realiza desde la Cuarta Estación, que es una emisora comunitaria de la Comuna 4. Entonces yo quisiera pensar cómo sería muy rico poder que desde la Cuarta Estación y desde el Bermejo Mundo poder hacer algunas actividades en conmemoración. Creo que son los 95 años de existencia del colegio, que además tiene egresados muy importantes. Hay escritores, hay novelistas, hay deportistas, hay mucha gente egresada muy importante del colegio. Y es muy interesante que Monseñor Cristóbal Toro, siendo uno de los obispos más importantes de Antioquia, él estuvo en la diócesis de Santa Fe de Antioquia, y él le da el nombre a esta institución porque él era un fundador de colegios. Era como muy importante. Bueno, continuemos con las preguntas, el arte. ¿Qué es lo que más se mueve acá? Tú ahorita mencionabas un poco de los libros que más recurrentemente los estudiantes vienen a leer. Bueno, principalmente lo que es novela gráfica. También se mueve mucho lo que es la colección Semilla, que la prestan más que todos los estudiantes de séptimo, los de aceleración del aprendizaje, y preguntan mucho, tienen mucha afinidad o quisieran aprender mucho sobre lo que es la medicina, el cuerpo humano. Me vienen a solicitar mucho. Como algo de biología, qué bien. Eso, y también lo que es psicología. Buscan mucho en material motivacional, aprender sobre la psicología. Bueno, vamos a poner un poco en contexto a los oyentes. ¿Qué es la colección Semilla? Bueno, la colección Semilla es, valga la redundancia, una colección que dio el gobierno, ¿cierto? Del 2012 más o menos al 2014, para iniciar de una buena manera lo que eran las bibliotecas escolares, ¿cierto? Entonces ahí podemos encontrar material de referencia como son diccionarios, atlas, cuentos, poemas, teatro, ¿cierto? Son y también favorece mucho lo que son los primeros lectores, ¿cierto? Porque tiene muchos gráficos, entonces es muy interesante. Qué bien. Y a ti, Miguel Ángel, te pregunto lo siguiente. Tú decías ahora que has leído muchos libros, es un buen lector, no solamente libros, revistas, ensayos, publicaciones diversas, pero quien lee a veces tiene como el prurito, como el deseo de escribir. ¿No te ha dado por escribir un poema, un cuento, algo así? Qué buena pregunta. De hecho, sí, me ha dado varias veces como esas ganas de escribir, de presentar lo que es mi propia obra de escritura a base de la ficción, como yo lo venía comentando, que es como mi género favorito. Y de hecho, tomé muchas consultas, por ejemplo, de las profesoras de acá, las profesoras de español, que son como las que más me han ayudado en ese ámbito. Lo que pasa es que actualmente, cuando uno va a hacer como esa intención de escribir un libro, se da cuenta de que requiere muchas cosas, ¿cierto? Requiere pues del conocimiento, del tiempo y de la creatividad, ¿cierto? Más que todo fueron como las facetas que yo vi en este intento de iniciar como... Pero tú dices, sí, como algo de ficción. Bueno, un cuento es ficción porque pasa en la imaginación del escritor. Pero la ciencia ficción como tal, yo veo
Yo trabajé un tiempo también en ciencia ficción y leía a Juan Julio Verne con los estudiantes de la Universidad Nacional, y alguien me hizo una especie de comentario. Colombia no tenemos la NASA, en Colombia no tenemos viajes interplanetarios, en Colombia no tenemos un desarrollo tecnológico muy atrasado todavía, entonces atreverse a hacer ciencia ficción desde ahí es más difícil, pienso yo. Sí, pues claramente sí, pero yo hablo de un tema o me hubiera gustado hablar de un tema de ficción, un poquito no tanto con la tecnología, ajá, sino más bien como aspectos de la vida real, algo más como tirando a metaficción, ¿cierto? Como aspectos de la vida real combinados con un poquito más de ficción, de lo que es esto que tal vez uno no lo ve muy cotidianamente en la vida. Entonces a mí me gusta también lo que era mezclarlo con el drama. Entonces, como buscar esos dos términos y ponerlos en una historia de tal vez lo que era una persona real y cómo era la historia de esa persona. Totalmente inventada, pero con aspectos de la vida real que podrían surgir. Muy bello, muy buen tema. ¿Tú, ambos, conocen de algunos escritores o escritoras de la Comuna 4? No. Recientemente recibí una invitación. Sí. Es un programa algo parecido como Adopta un Autor, pero no lo es. Tiene como un tinte parecido y es de traer a un autor que en este momento se me escapa el nombre, que es de acá de la comuna. Está Gilbert Mesa, por ejemplo, que escribe La Cuadra y escribe también un libro que llama Aranjuez, que fue de los libros más vendidos de la Feria del Libro. Está también un personaje importantísimo, Guillermo Valderrama, que escribe cuando la felicidad valía 2 pilas. Y es hablando de la radiodifusión, cómo la gente se pegaba de un radiecito de pilas para escuchar todas las noticias y los partidos de fútbol. Está también un personaje muy genial, grandísimo. Él vivió un tiempo por acá, Juan José Hoyos, Tuyo en mi corazón, que fue llevado a la novela. Cuando eso entonces todavía estaba muy pollita Amparo Grisales. O sea, pues hace mucho tiempo. Y está un personaje también muy interesante que es Hugo Bustillo Naranjo, que escribe un libro que es la historia de Aranjuez. Y bueno, sin darme ese pillo como dice el dicho, pero yo también escribí un texto que se llama En la calle no calle, que son hablando de las calles de Aranjuez. Bueno, eso es algo muy importante porque en las bibliotecas hay una colección que se llama Patrimonio y es donde se cuenta o hay material bibliográfico de la ciudad o de la comuna, ¿cierto? Y es una colección muy importante porque son libros que uno no va a encontrar en otra parte y que, como la palabra lo dice, es patrimonio. Acá tenemos bastante material de lo que es la comuna de Aranjuez. Bueno, yo tengo contacto con Hugo Bustillo y si es posible le pido un libro y lo dejo aquí en la biblioteca. Perfecto. Es muy especial. Increíble, sí. Y la idea es que se conozcan los autores que han estado acá entre nosotros. Hay un muchacho de apellido, creo que de apellido Arias, no recuerdo el nombre. Él es profesor de matemática y hace ciencia ficción, escribe ciencia ficción. Entonces yo para que te conectes con él y empiezan a intercambiar cosas. Claro que sí. Sería muy interesante. O sea, aquí en la Comuna 4 hay escritores. No, y eso que usted dice a mí me parece muy importante, lo de analizar los escritores que están acá con nosotros, porque cuando salen este tipo de programas, por ejemplo, Medellín sin palabras, que claro, es donde hay... Ahí veo un libro de Medellín sin palabras, sí. Donde de hecho se ve como todo el potencial que tiene que solamente está en la zona de Medellín. Y es que, por ejemplo, personalmente lo digo más que todo por ciertos compañeros, la gente tiende a querer mucho ver la cultura de otros países, por ejemplo, la cultura de países que están desarrollados, pero que al fin y al cabo pues son otros países como lo que son pues Estados Unidos, Canadá, que son como grandes países, pero a veces nosotros no analizamos como el potencial que tenemos acá en el país. Aunque no haya muchos avances económicos, hay mucho potencial en lo que es la historia, mucho potencial en la cultura, y uno se pone a ver ese cierto tipo de cosas y pues cosas que se deberían apreciar. Sí, claro, también. vale la pena, claro que vale la pena. Notica cortica, Fernando González Ochoa, filósofo de Envigado, de otra parte, decía algo así: nosotros los colombianos nos han enseñado a tener el cuello torcido, porque miramos para otro lado y no nos miramos a nosotros mismos, y desconocemos muchos autores colombianos por estar mirando para otro lado.
importante tener en cuenta eso. Mil gracias, de verdad. Y esperamos que a los oyentes que están en el programa que escuchen La Cuarta Estación, donde todas las historias cuentan. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Sí. Un gusto estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad, ¿cierto?, de compartir esta tarde de hoy. Una experiencia muy bonita. Qué bonita, qué bonita. El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Historia, memoria y patrimonio de Aranjuez, Comuna 4.